Bueno, bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, normalmente cuando pensamos en textos legales, ordenanzas o leyes municipales, seamos sinceros, nos imaginamos documentos aburridísimos, súper densos y llenos de burocracia. Pero hoy vamos a darle la vuelta a eso. Hoy vamos a ver cómo un montón de artículos y cláusulas pueden convertirse literalmente en un escudo protector para la cultura y la historia de toda una región. Concretamente, vamos a desgranar la Ley Autonómica Municipal número 11/2017 de Huaki, en Bolivia. Es fascinante ver cómo la burocracia, cuando de verdad se diseña con un propósito claro, puede ser la mejor herramienta para salvar nuestra propia historia. Y claro, esto nos lleva a plantearnos una cuestión clave. ¿Cómo protege un pueblo su alma ancestral? Porque, ojo, no estamos hablando solamente de poner una vitrina para proteger piedras o cerámicas antiguas. Estamos hablando de algo mucho más grande, de salvaguardar la memoria, la identidad misma de una comunidad frente a las amenazas del mundo moderno. A lo largo de este recorrido vamos a descubrir exactamente cómo funciona este guardián del patrimonio que han creado en Huaki. Así que, para entender todo esto bien, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, veremos el tesoro de Huaki. Segundo, cómo nace esta Ley 11/2017. En tercer lugar, las nuevas reglas e instituciones que se crean. Después pasaremos al plato fuerte, la comunidad como guardiana. Y para terminar, hablaremos del futuro de este patrimonio. ¡Vamos a ello! Punto número 1. El tesoro de Huaki. A ver, antes de meternos en toda la jerga legal y los artículos, tenemos que entender de qué estamos hablando, cuál es ese tesoro que hay que proteger. Y la verdad es que el alcance de lo que define esta ley es una locura. Olvidaos del típico museo de 4 paredes. Aquí estamos hablando de un ecosistema histórico completo. Abarca desde ruinas arqueológicas escondidas bajo el agua del lago Titicaca hasta terrazas de cultivo, antiguos sistemas de riego, cerámicas, esculturas de piedra e incluso saberes botánicos y recetas de cocina ancestrales. Es absolutamente gigante. Y lo realmente interesante de esto, y lo podéis ver aquí, es cómo esas frías palabras sobre el papel cobran vida. Fijaos, por un lado tenemos un monolito ancestral de piedra, enorme, imponente, y por otro una cabeza de cerámica súper detallada. O sea, no son simples adornos, son las pruebas físicas, tangibles, de civilizaciones que estuvieron allí mucho antes. La ley deja clarísimo que toda esta riqueza es propiedad colectiva de la gente, y su principal objetivo es blindar exactamente este tipo de artefactos contra el saqueo. Pero ojo, que la cosa no termina en lo que puedes tocar, en la piedra y el barro. La ley también entra de lleno a proteger el patrimonio cultural inmaterial. Y esto me parece fundamental. Fijaos en estos danzantes, con sus trajes y máscaras folclóricas. La normativa protege los mitos, la historia que se cuenta de abuelos a nietos, la música, las danzas. Básicamente es una riqueza que está viva, que respira, y que ahora tiene todo el peso de la ley detrás para asegurar que no se pierda. Pasamos al punto 2. Nace la Ley 11/2017. Vale, ya sabemos que hay que proteger. El siguiente paso para el municipio de Huaki era crear las reglas del juego, un verdadero escudo legal. Pero claro, montar algo así de complejo no es fácil, y no lo hicieron solos. Tuvieron el respaldo del Proyecto del Lago, que se llevó a cabo gracias a la cooperación técnica belga. Y esto es súper importante porque nos demuestra cómo un patrimonio muy local puede atraer la mirada y el apoyo internacional. Básicamente les dieron a los municipios las herramientas técnicas y jurídicas para que ellos mismos pudieran gestionar su historia. Para que os hagáis una idea de la magnitud de todo esto, echad un vistazo a esta cifra: 1,5 millones de euros. Ese fue el apoyo económico internacional que recibió el Proyecto del Lago para repartir entre varios municipios de la zona. Es decir, esto no era solo redactar un papelito para quedar bien y guardarlo en un cajón. Estamos hablando de una inversión real y muy potente para crear normativas de verdad y potenciar el turismo cultural de forma seria. Lo que nos lleva directamente al punto 3. Nuevas reglas e instituciones. Toda ley necesita a alguien que la haga cumplir, ¿no? Pues la normativa obligó a crear literalmente desde cero un nuevo departamento municipal, la Dirección de Patrimonio Cultural Arqueológico y de Turismo. Y lo mejor de todo es el nivel de exigencia. No querían a cualquiera al mando. El reglamento pide explícitamente que este departamento esté dirigido por profesionales, arqueólogos, antropólogos, historiadores o expertos en turismo. O sea, cero improvisación. La gestión de la historia se pone en manos de técnicos especializados. Y si nos metemos en el papeleo, el artículo 15 es como un manual de instrucciones perfecto. Define 5 pasos clarísimos para que un hallazgo pase a estar protegido oficialmente. Todo empieza cuando un ciudadano o la propia comunidad hace una solicitud. Luego los expertos elaboran un informe técnico completo. Eso se evalúa, se manda al Concejo Municipal y ¡boom!, se promulga la ley. Es un caminito burocrático, sí, pero es ordenado y sobre todo súper democrático. Punto 4. Y sinceramente, el corazón de toda esta explicación. La comunidad como guardiana.
Aquí es donde la ley cambia las reglas del juego por completo. Ya no hablamos de una burocracia que viene impuesta desde arriba. La norma establece una definición legal súper contundente para lo que llaman comunidad indígena originaria campesina. Reconoce a estas naciones y pueblos con su propio idioma y territorio que estaban allí mucho antes de la época colonial. Y en lugar de tratarlos como simples espectadores, la ley los pone en el centro de todo. Les dice, vosotros sois los que tenéis la conexión más profunda con esta tierra, así que vosotros tomáis las decisiones. Y para bajar todo ese lenguaje legal tan denso a la realidad, solo hay que mirar a las personas. Son los miembros de la comunidad local los que comparten esos saberes y los que viven en ese entorno. De hecho, la ley especifica que si se descubre un bien arqueológico en su territorio, la comunidad se convierte automáticamente en custodio oficial. Son ellos los que asumen el papel de proteger esa riqueza en su día a día. Increíble, ¿verdad? Y para que veáis que esto no es solo un título honorífico, un gesto bonito, fijaos en esta frase del artículo 26. Es brutal. Dice que las comunidades tienen el deber de realizar el control social para el cumplimiento de los términos y condiciones. Básicamente les otorga el poder real, el poder legal, de vigilar y exigir a las autoridades que hagan bien su trabajo. Son la primera y la última línea de defensa de su propia historia. Y llegamos al último punto, el 5, el futuro del patrimonio. Bueno, ya tenemos el tesoro, las instituciones y los guardianes. Pero, ¿cómo evita esta ley que vengan los saqueadores en el futuro? Pues trazando unas líneas rojas absolutamente infranqueables en su artículo 29. Hay tolerancia cero. Queda terminantemente prohibido usar detectores de metales o herramientas similares. Nada de ponerse a hacer excavaciones por tu cuenta sin un permiso oficial. Y, por supuesto, está totalmente prohibido comprar, vender o exportar cualquier tipo de patrimonio. El mensaje es alto y claro. La historia de Huaquí no está a la venta. Luego hay un matiz técnico que me parece muy inteligente. La ley diferencia claramente entre daño y deterioro. El daño se entiende como cuando alguien o un fenómeno natural repentino rompe o destroza una pieza de golpe. El deterioro, en cambio, es ese desgaste gradual e inevitable por el paso del tiempo. Y es clave entender esto porque obliga al municipio a pelear en los dos frentes. Por un lado, castigar a quien cause daños intencionados y, por otro, invertir dinero y tiempo en conservación preventiva para frenar el desgaste natural. Pero bueno, la ley tampoco se queda solo en el no se puede hacer esto. También propone construir cosas nuevas. Busca crear espacios seguros y dignos para esa historia. Un ejemplo espectacular es este Museo de Trenes en Huaquí. La ley instruye al municipio para que gestione y fortalezca este tipo de museos locales. La idea no es rescatar piezas para dejarlas criando polvo en un almacén oscuro, sino exponerlas, investigarlas y que atraigan turismo cultural. Es un ciclo perfecto de protección y desarrollo. Para ir cerrando, creo que todo este análisis de la Ley 11/2017 nos deja con una reflexión súper profunda de quién es realmente la historia y a quién le toca protegerla. A lo largo de estos minutos hemos visto que la respuesta no es un político a 1000 kilómetros de distancia ni un megamuseo en el extranjero. La respuesta es la propia comunidad, la gente del lugar, usando las herramientas legales y con el apoyo de expertos. Un modelo increíble del que la verdad todos podríamos aprender un par de cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y nos vemos en la próxima.